Ahí vamos, ¿eh? Suerte. Vamos. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer encuentro del programa de educación continua del MER 2021. Por razones de público conocimiento, estos encuentros se han tornado virtuales. Esperemos que todos los podamos aprovechar. Todos sabemos que ALMER es la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva y que uno de sus objetivos principales es contribuir al avance de la medicina reproductiva como especialidad interdisciplinaria y ser agencia de información y formación que nuclea a todos los profesionales dedicados a la medicina reproductiva y otras disciplinas afines a la especialidad. Este programa lo hemos armado con mucho entusiasmo, sobre todo los biólogos, y vamos a hablar sobre reproducción asistida 5.0, marcando tendencia. La idea es hablar del futuro de la medicina reproductiva. Si creemos que en un futuro no muy lejano nuestra especialidad va a migrar y va a cambiar. Les agradecemos muchísimo su presencia. Agradecemos a la industria farmacéutica, a Ferrin, Eurofarma y Merck, que sin el apoyo de ellos es imposible poder hacer estos eventos. Contamos con excelentísimos profesionales que nos van a acompañar en las disertaciones. Y le doy la bienvenida y le paso a mi coequiper, mi querido amigo y colega, el doctor Cristian Álvarez Sedó, para que les cuente un poco cómo va a ser la dinámica del encuentro y presente a nuestros excelentes disertantes. Muchas gracias, esperemos poder disfrutarlo. Muchas gracias, Flor. Gracias a todos. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, para mí es una alegría poder participar junto a Flor de este evento, el primer evento y encuentro ALMER de este año 2021. Como dijo Florencia, ALMER en este presente año busca aproximarnos hacia la reproducción asistida del futuro no muy lejano, y creemos que lo que vamos a tocar como tema el día de hoy es muy importante para todos los profesionales, tanto embriólogos, biólogos, bioquímicos como médicos, porque nos aproxima a una realidad que estamos viviendo y que queremos conocer más de cerca, y teniendo a speakers tan excelentes como los que vamos a tener el día de hoy. Bueno, esta es una actividad que cuenta con la participación de 3 speakers, uno de ellos de origen norteamericano, el doctor Gary Smith, y 2 speakers de origen español, y por lo tanto vamos a tener una traducción simultánea en vivo al idioma inglés-español y español-inglés. Para eso, como ustedes puedan ver en la parte inferior de su pantalla en el Zoom, tiene acceso a poder cambiar el idioma español o inglés según sea de su conveniencia. Para los que quieran escuchar al Dr. Smith, tienen que colocarlo en inglés, español y viceversa. Por otro lado, también vamos a tener la posibilidad de que ustedes puedan dejarnos sus preguntas, para lo cual les vamos a pedir que utilicen el espacio para preguntas y respuestas, y vamos a irlas recopilando a lo largo de las charlas para realizarlas hacia el final. Vamos a realizar las 3 charlas de manera continua y al final vamos a hacer una discusión conjunta donde platicaremos de las preguntas que ustedes han realizado a lo largo de la misma. Por otro lado, también hemos preparado una encuesta, unas preguntas gatilladoras para conocer su opinión al respecto, y vamos a irlas desarrollando a medida que se vaya avanzando en las disertaciones. Por lo cual, les pedimos a todos que estén muy atentos a las preguntas que van a ir apareciendo y vayan contestando las encuestas, porque va a ser muy importante al momento de generar el espacio de discusión. Bueno, sin más, voy a presentar a nuestros 3 speakers. El primero de ellos, como les dije, es el doctor Gary Smith. Él nos va a hablar acerca del tema de la automatización en el laboratorio. El profesor Gary Smith es profesor en urología y fisiología de la Universidad de Michigan, es postdoc de la Universidad de Oregon y ha sido director de los laboratorios de fecundación in vitro más renombrados de los Estados Unidos, como de las universidades de Chicago, de Michigan,
de Sao Paulo y del Baylor College. Sus áreas actuales de interés son la regulación de los mecanismos de desarrollo ovocitario, la criopreservación de gametas, el PGTA, entre otros. Principalmente el Dr. Gary Smith a lo largo de estos últimos años ha intentado hacer un momento traslacional de las tecnologías de las técnicas de reproducción asistida hacia los procesos de automatización. En segundo lugar, contamos con la participación de la doctora Aida Pujol. Ella es una embrióloga muy reconocida desde el año por la ESHRE. Actualmente es directora del laboratorio del CIR en Barcelona y coordinadora del programa del PGT del mismo lugar. Ella es especialista en biología de la reproducción y técnicas de la reproducción asistida. Hizo su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre el tema de PGT. Así que Aida nos va a hablar sobre el tema de bioseguridad en el laboratorio en este momento de las tendencias en el futuro. Y finalmente, el doctor Marcos Meseguer, quien es licenciado en Ciencias Biológicas, máster y doctor en Ciencias también. Él es actualmente supervisor científico del equipo IBI, él es embriólogo senior del IBI Valencia, profesor de biotecnología de la Universidad de Valencia también, y Marcos ha publicado una gran cantidad de artículos, más de 175 artículos publicados, y ha sido galardonado también con muchos premios por sociedades científicas de renombre. Así que Marcos nos va a hablar acerca de la aplicación del Machine Learning y la inteligencia artificial y la utilidad del mismo en el laboratorio de embriología. Así que, bueno, sin más, vamos a empezar estas disertaciones. Vamos a hacer un pequeño cambio en el inicio. Vamos a empezar por la charla de la doctora Aida Pujol, que nos va a hablar sobre bioseguridad en el laboratorio. Le agradecemos, doctora, por su participación y muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en primer lugar y por compartir estas charlas con todos vosotros. Yo, como os ha comentado, voy a hablar de bioseguridad y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo podemos definir la bioseguridad? Pues la bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico o físico. Por otro lado, también podemos definirla como una serie de medidas orientadas a disminuir el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. En este sentido, ¿qué medidas tomamos en los laboratorios de reproducción asistida actualmente? Y son medidas que ahora, con la situación, pues seguro que las habéis oído mucho más y como más recalcadas, ¿no? En el laboratorio actual tenemos unas condiciones ambientales concretas, usamos ropa y equipos de protección individual adecuados y exclusivos para la zona de trabajo, nos lavamos las manos, usamos las campanas de flujo laminar vertical para el procesado de las muestras, usamos materiales desechables y preferiblemente de plástico, pipeteamos manual, no con boca, etcétera, etcétera. Y esto pues en el día de hoy nos ha ido muy bien esta manera de trabajar, no solo para mantener protocolos de bioseguridad, sino también para adaptarnos a todo lo que la venida del COVID nos ha exigido, ¿no? Al final ya teníamos toda una serie de condiciones fijadas y poquito las hemos tenido que cambiar, más bien las hemos tenido como que describir en protocolos para manifestar que trabajábamos bien, ¿no? Esto durante los años ha cambiado. No era lo mismo el laboratorio donde Robert Edwards permitió o ayudó a que naciera Louise Brown, ¿no? Que no es la foto esta, no corresponde un sitio con el otro, pero me imagino que tendría un aspecto parecido. Con todo lo que hemos ido aplicando y toda la seguridad, uniformes, filtros de EPA, pipeteo manual, etcétera, pues hoy en día estamos en otra situación, ¿no? El aspecto que tiene un laboratorio de hoy, pues como el que tenéis nuestro de decir, la foto de aquí, pues es diferente, pero al final todos buscamos y conseguimos lo mismo, ¿no? Que es pues ayudar a pacientes a tener sus bebés.
Yo en este sentido, en esta parte de bioseguridad, el futuro, la verdad es que muy diferente no lo veo, ¿no? Porque ya con las medidas actuales estamos siendo muy prudentes. Estamos aplicando una serie de medidas que son básicamente de control. Y yo lo que veo es que la forma de trabajar creo que será bastante parecida, pero con más tecnología o más materiales mejorados, ¿no? Filtros de aire más eficaces, quizás antibióticos efectivos para los medios de cultivo, antisépticos también más eficaces y no tóxicos para superficies de equipos, etc. Pero por otra parte, y también englobando la bioseguridad, ¿no? Aparte de las dos definiciones que hemos mencionado y de las formas de trabajar, en un laboratorio de reproducción asistida, una parte muy importante de los protocolos de bioseguridad tiene que ser la identificación de pacientes y gametos y la trazabilidad. ¿Qué dicen las guías de reproducción asistida al respecto? Pues hablan específicamente de puntos referentes a esto, ¿no? En las guías de la ESRE, en el punto 4, de identificación de pacientes y trazabilidad de sus células reproductivas, pues menciona que tenemos que establecer normas para la correcta identificación y procesado de las células reproductivas y también que tenemos que establecer dobles controles, dobles checks de identificar a los pacientes. La guía británica lo mismo, también en su apartado de witnessing en el laboratorio y procedimientos clínicos, menciona que cada muestra de gametos o embriones tiene que estar correctamente identificada. ¿Y por qué tenemos que hacer énfasis en esto y conseguir al máximo una trazabilidad y una buena identificación? Pues porque la tasa de error estimado está alrededor de 1 entre 1000 y se han reportado errores en las clínicas, ¿no? Y un error en un laboratorio de FIP puede tener serias consecuencias, por tanto hay que anticiparse al error, hay que anticiparse para evitarlo. Pero no somos los únicos que tenemos que hacer controles de este tipo, pues hay otros sectores como la aviación, el automóvil o el sector médico para transfusiones, cirugías, etcétera, que también tienen que aplicar dobles checks porque no estamos protegidos frente al error, no hay que establecer protocolos. ¿Cómo estableceríamos estos protocolos de bioseguridad en el laboratorio? Pues tendremos que implementar procesos de control de calidad y dobles chequeos de identidades. Empezando por la base, pues tenemos las guías de las sociedades científicas, debemos tener la tecnología adecuada en los laboratorios, un personal muy entrenado y supervisado y con control de mejora continua. Todos los protocolos tienen que estar bien escritos y actualizados. Hay que controlar el flujo de trabajo, tener una buena comunicación, actuar con responsabilidad y hacer dobles checks. Y estos dobles checks se pueden hacer manualmente o con la ayuda de sistemas automáticos. Hay varios motivos que alteran la capacidad y calidad del witness manual. Distracciones, cansancio, inatención, carga de trabajo o a veces uno está solo en el laboratorio, ¿no? Y por tanto un sistema witness automático está altamente recomendado. ¿Qué son estos sistemas witness, no? Que para algunos forman parte del presente porque ya los usamos o los usan y para otros pues, quizás es su punto de futuro, ¿no? Son sistemas electrónicos de witness automático que permiten seguir todos los procesos realizados con los gametos y embriones de los pacientes, controlando, por un lado, identidades de cada uno de los puntos de todo el proceso. Y a veces pues, se pueden basar en radiofrecuencia o en códigos de barras. El sistema nos dice quién, cuándo y qué se ha hecho en cada una de las muestras de cada uno de nuestros pacientes y, por tanto, nos permiten tener total trazabilidad. Aquí os mostraré un ejemplo que es el que se usa en Eugene Barcelona, que es el RI Witness y se basa en radiofrecuencia. Para ponerlo a punto, para usarlo, necesitas tarjetas y lectores, chips para los tubos y las placas y lectores para estos chips. Y su implementación involucra a todo el equipo de la clínica, recepción, laboratorio, médicos, enfermería, etc.
Para montarlo se basa el sistema en el flujo de trabajo de cada clínica, es personalizado y además permite introducir modificaciones cuando es necesario. Pero como mínimo cada punto tiene que tener un doble control, el manual y el automático, y además hay procesos que requieren pues, de cuádruple control. Lo bueno de este sistema es que la comprobación la inicia el software, independientemente de la voluntad del usuario. A la que se junta un chip con el lector, ya se dispara el sistema y te va diciendo los siguientes pasos del protocolo que tienes que hacer y queda registrado quién lo está haciendo. Cada muestra es detectada y cada procedimiento queda guardado. Por tanto, tienes detalles del paciente, tipo de muestra y procesos realizados en la muestra de los pacientes. Además, cuando el sistema detecta cualquier procedimiento inesperado, por ejemplo, pues que se ponga 2 muestras de pacientes diferentes en la zona de lectura, los embriólogos son alertados antes de procesar estas muestras porque salta una alarma. Esto también permite capturar datos a tiempo real, cosa que te hace tener mayor eficiencia en el laboratorio, menos papel y menos tiempo de documentación. Y también permite a veces un diálogo entre el sistema Witness y la base de datos de la clínica, volcaje de información, generar informes y luego pues, procesar estos datos. Puedes filtrar por fecha, por periodo de tiempo, por operador si quieres controlar los indicadores por persona o por pasos del proceso. Esto te ayuda a gestionar dudas de pacientes. Y además, pues también puede realizar estudios, y aquí tenéis 3 ejemplos pues, de nuestro grupo, dos papers de Human, que nos pudimos hacer los estudios gracias a los cálculos de los tiempos exactos en que hacíamos cada técnica, ¿no? En este sentido, no tanto en la aplicación de EPIs y forma de trabajar, sino en el tema de trazabilidad y identificación de muestras, para mí el futuro depende un poco de en qué punto del diagrama nos encontremos, ¿no? Porque los protocolos son variados en las diferentes clínicas y no todos prestan la misma atención a la seguridad. Según en qué punto estemos, pues el futuro lo podremos ver diferente. Lo que creo que es importante pues, es ir avanzando escalones en este diagrama, ¿no? Tendríamos que establecer primero pues, unos protocolos de mínimos, que creo que actualmente pues, serían el uso de EPIs adecuados, ropa y calzado exclusivos, pipeteo manual, protocolos escritos, analizar los indicadores de forma periódica y aplicar dobles controles manuales. Y luego, pues en nuestro plan de futuro podría estar un control de calidad más dinámico, quizás aplicar alguna técnica de automatización o estará al caso de nuevas tecnologías que vayan apareciendo para la mejora. Pero en todo caso, siempre voluntad de mejora continua en todos los procesos realizados. Hablando de control de calidad, me gustó una charla que dio Morbek en ESHRE el año pasado, donde hablaba de control de calidad dinámico del laboratorio. Estos son sistemas automáticos capaces de hacer un seguimiento a tiempo real de diferentes parámetros, ¿no? En los laboratorios, en las clínicas, pues cada X tiempo hay que sacar indicadores pues, de fecundación, de embarazo, etcétera. Por otro lado, hay que monitorizar los equipos de laboratorio, pues todos los incubadores tienen que estar a temperatura correcta, CO2, el oxígeno, todo esto. Registrar los tiempos usados en los procedimientos, cosa que aquí pues, un Witness nos puede ir bien. También pues, seguir de forma electrónica el fungible, el materiales usados, medios de cultivo. Y todo esto, lo bueno sería que estuviera integrado, ¿no? Y si esto estuviera integrado, pues nos iría muy bien para controlar nuestros, bueno, todo a tiempo real, no esperar a sacar indicadores o a mirar cada X tiempo. Por tanto, gracias a todo esto, sería bueno, ¿no?, detectar posibles problemas o identificar mejoras a establecer de forma inmediata. No siempre hay que mirar, ¿no?, si pasa algo, si se mantiene en el tiempo, pero al menos tener la alarma a tiempo real. Y esto creo que aplicado en un futuro no muy lejano, pues nos iría muy bien a todos.
Por otro lado, pues mira, ya que hablo yo primera, ¿no? Haré un poco de introducción de la automatización, que luego seguro profundizará mucho mejor Gary, ¿no? Pero en muchos sectores industriales, al final, en relativamente poco tiempo, se han automatizado procedimientos, ¿no? Y en el laboratorio va a pasar lo mismo. No sé cuánto tardaremos, pero yo creo que vamos un poquito hacia allí, ¿no? Todo lo que es repetitivo, consume tiempo y está basado en reglas es susceptible de ser automatizado. Y esto, en teoría, podría dar pues, una menor manipulación o más seguridad en las técnicas. Ya se han hecho aproximaciones en este sentido. Ya hay sistemas montados de denudación automática gracias a microcanales cada vez más estrechos o FIPS automáticas. Hay una cámara central que está conectada a 4 canales microfluídicos independientes y para la introducción del semen y medio de cultivo. ICSI también, automática y posicionamiento del ovocito. Cambio de medio de cultivo. Y también vitrificación automática. Y aquí, pues, en Asevir hace un par de años ya explicaron, ¿no? El primer nacimiento de un niño congelando ovocitos con la máquina, con Gavi. Y el equipo de nuestro grupo de Italia pues, ha publicado este artículo también después de embarazos conseguidos con esta técnica. Luego también van saliendo tecnologías y los embriólogos siempre tenemos que estar al día un poco en todo, ¿no? Y yo encontré estos artículos que me parecieron muy interesantes de un grupo precisamente de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que ellos marcaron con códigos de barras directamente ovocitos y embriones, ¿no? Y esto pues ya es un punto más en la trazabilidad o la identificación de muestras, ¿no? No identifica solo placas y tubos, sino directamente el embrión. Y también hicieron lo mismo con las muestras de semen, ¿no? No sé si iremos hacia aquí, pero bueno, está bien saber que esto existe. Al final, como resumen, yo pues os diría que es necesario establecer protocolos de bioseguridad en los laboratorios, que tenemos que ser proactivos para evitar los errores. Tener mecanismos de doble control incorporados es importante, yo diría que fundamental. Los sistemas electrónicos son altamente recomendables porque son útiles y se adaptan a los procedimientos de cada centro y además permiten una trazabilidad completa de todos los procedimientos. Y es importante analizar, sí, y hace falta analizar de forma regular nuestro trabajo, nuestros indicadores y siempre hacer planes de mejora continua, ¿no? Y ir escalando trocitos en el diagrama para ir mejorando. Y esto es todo lo que quería contar. Gracias por la atención y estaré encantada de responder preguntas después. Bueno, muchas gracias, doctora Aida, por su excelente disertación. Creo que es muy interesante todo lo que nos ha contado y como bien dijo, hacia el final de las presentaciones vamos a discutir un poquito y argumentar algunas cuestiones que usted mostró y entre otras. Bueno, queremos comentarles que quisiéramos ya que se difunda la primera pregunta de nuestra encuesta. Así podemos tener las devoluciones de parte de ustedes, así que les pedimos, por favor, si podemos mostrar la primera pregunta. Bueno, la pregunta que quisimos plantear junto con Florencia es que ustedes saben que hace un tiempo atrás se divulgó algunas publicaciones acerca de que en el futuro la reproducción asistida iba a ser una de las formas más predominantes en la reproducción humana. Y en ese sentido, la pregunta que le queremos hacer a ustedes es, ¿qué piensan de cuáles son los aspectos que consideran que un laboratorio de fecundación in vitro debe proyectar? Y las alternativas son la trazabilidad y la bioseguridad, la automatización, la formación de nuevos embriólogos, las mejoras en los medios de cultivo o todas las anteriores. Así que bueno, los invitamos a votar, por favor.
Muy bien. Bueno, al final vamos a compartir un poco con ustedes la devolución. Entonces, invito a Florencia a proceder a la segunda pregunta, para que nos cuente un poco. Gracias. Bueno, y en esta segunda pregunta se nos ocurrió con Cristian hacer hincapié en que se ha publicado que dentro de algunas décadas la reproducción humana será en su mayoría a través... no, esta es la primera. Vamos a compartir los resultados entonces, perdón. Y el 83%, ¿sí?, de los votantes vieron que todas las respuestas son importantes, es decir, la trazabilidad y la bioseguridad, la automatización en un 3%, la formación de nuevos embriólogos en un 3%, y como dije anteriormente, todas son fundamentales para que son aspectos que van a ser tenidos en cuenta en los futuros laboratorios de embriología. Vamos a la segunda pregunta, si podés, Gustavo, y te dejo a vos, Cris. Bien, la idea es un poquito pensar y conocer su opinión acerca sobre la automatización en el laboratorio de reproducción humana asistida. ¿Creen que eso promoverá a futuro el reemplazo progresivo de los embriólogos? Es algo que mucha gente se pregunta y queremos saber su opinión. ¿Qué piensan al respecto? Vamos a darles unos 30 segundos más para que terminen de votar. Si piensan de que la automatización, que es el tema que nos va a hablar Gary ahora de manera siguiente, en algún momento va a reemplazarnos y va a generar la posibilidad de que los embriólogos tengamos un reemplazo tecnológico. A ver qué vamos pensando. Bueno, y el 62% de los presentes opinan que no vamos a ser reemplazados, el 13% que sí, el 10% no está seguro y el 15% opina que falta evidencia. Esta es una gran pregunta que luego de las disertaciones nos gustaría conocer la opinión de cada uno de los disertantes. Exactamente. Bueno, vamos a la tercera votación. Es sobre el sistema de testigo electrónico que recientemente habló la doctora Pujol. Si consideramos que este sistema futuro va a ser indispensable en los laboratorios de fecundación in vitro. A ver, por favor, votemos. Vamos a dar unos 30 segundos más. Muy bien. Bueno, y ahí vemos que el 70% opinamos que sí, el 4% que no, y el 26% no estoy seguro, ¿sí? Acá es otra cosa que también nos parece sumamente importante después escuchar la opinión de ustedes, porque si bien nos puede llegar a parecer que es fundamental, no tenemos que perder el camino que nosotros estamos en Latinoamérica, ¿sí? Y que la economía de Latinoamérica es muy distinta a, si bien el mundo hoy está complicado, pero bueno, tenemos otras realidades. Entonces, creo que va a ser un futuro un poco más lejano para nosotros esa realidad. Así es, Flor. Pero es muy importante conocer por lo menos ya cómo pensamos en vista de esto, ¿no? Así que bueno, Totalmente. vamos por la cuarta votación, que es la última, que tiene que ver con la charla del doctor Meseguer a futuro, es que si actualmente consideran que el uso de la inteligencia artificial en la selección de embriones ha promovido el incremento significativo de los resultados de nacidos vivos en los procedimientos de técnicas de reproducción asistida. A ver, por favor, votemos.
Vamos dando unos segundos más. Bueno, y el 38% no está seguro, el 29% cree que no y el 32% cree que sí. Después de la charla de Marcos, veremos si opinamos igual. Exactamente. Un tema muy interesante y esperemos que Marcos nos ayude un poco a esos que no están seguros a esclarecer el panorama. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar de nuestras votaciones y vamos a proseguir con las conferencias y en este momento invitamos al doctor Gary Smith, a quien ya introduje hace un momento, y le agradecemos al doctor por su presencia y por su participación. Participation right now. Experiencia. El doctor Gary nos va a hablar acerca de la automatización en el laboratorio de fecundación in vitro. Gracias, doctor. Lo escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por... quiero agradecer a los organizadores por la invitación para hablar hoy sobre la automatización del laboratorio de... Antes de comenzar, quiero decir que espero que estén bien, contentos. Yo me estoy cansando de las charlas virtuales. Me gustaría estar junto con muchos amigos, pero hoy estoy en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos, cerca de este lugar, Hamburg. Estoy cerca del college. Y como pueden ver por mis antecedentes, y hay muchas fotografías de la ventana. Este es el lago que miro, así que están en la zona. Pasen a visitarnos para ver este atardecer. Conflicto de interés. Trabajo las patentes con la Universidad de Michigan sobre tecnología, en microfluidos, células madres y trabajo como asesor científico para Virtual Life, una compañía de microfluídicas en el Estados Unidos, Reino Unido y España. Y quiero reconocer el trabajo de muchos que trabajan en esta área de automatización en el laboratorio de HIB, de no vamos a hablar hoy. También hay un excelente trabajo de otros colaboradores de otros laboratorios y por razones de tiempo y espacio, bueno, no voy a poder entrar en detalle. Como reseña voy a hablar de automatización en general, de la microfluídica en general y luego el uso potencial de la microfluídica y automatización en andrología, en embriología y en criopreservación. Y finalmente la idea de dónde estamos hoy, estamos comenzando a trabajar donde podemos integrar estas partes para la automatización del futuro. Si pensamos en automatización, estas son cosas que ocurren en nuestra área de estudio. Han ocurrido con el tiempo. El mayor ejemplo es los radioinmunoensayos de hormonas, como ustedes, seguramente como yo, no recuerdo hacerlos a mano. Y eran muy tediosos, recuerdo, y Rosalind Yalow, que ganó parte del premio Nobel en 1977 por venir con esta idea de que los radioinmunoensayos, y dijo, son simples en principio, pero hacerlos es muy difícil. Entonces lo que ocurrió en los últimos 3, 4 décadas es que estos ensayos se han automatizado y ahora tienen radioinmunoensayos automatizados en el laboratorio. Y ni siquiera piensan en ello, en la dificultad de cómo teníamos que hacer antes para estrógeno, progesterona y hormonas que eran problemáticos. Los registros de papel se han transformado en registros electrónicos y nosotros quizás podemos pensar en vehículos autónomos en el futuro cercano. Va a ser así en otras áreas y quizás también va a ocurrir en nuestra área de ciencia y trabajo clínico. Las principales ventajas de la automatización es aumentar la productividad,
mejorar la calidad y la predictabilidad de la calidad, mejorar la consistencia de los procesos o productos, aumentar la consistencia de los resultados, reducir la subjetividad y reducir los costos de trabajo, mano de obra y gastos. Y si miramos en esto, todas estas cosas van a ser útiles en nuestro laboratorio. Es fertilización in vitro del pasado y del presente. Acá tenemos la revista de New York 1985 y todavía utilizamos las mismas bandejas de Petri para FIV. Podemos decir que las culturas, los medios de cultura han cambiado significativamente, pero los procesos han cambiado mínimamente, especialmente por el cultivo de ICSI y las pruebas genéticas. Pero quizás lo que es más importante, el hardware y el entorno relacionado en el que se trabaja, los daños que pueden producir los hardware se han mantenido iguales. Y lo microfluídica es un estudio de los principios físicos de la conducta de los fluidos en un microentorno y su aplicación a la química, a la biología molecular y a la biología celular. La microfluídica, nosotros creemos, va a ser muy importante para facilitar la automatización del futuro. Cuando piensan la microfluídica, tiene dos ventajas potenciales. Una es el tamaño y la ventaja mecánica que facilita la automatización, y la otra es un microentorno potencial o fisiológico, con ventajas fisiológicas. Lo que ocurre en escala macro puede ocurrir en el cuerpo, en lugar de la escala macro que tratamos, lo que logramos en el laboratorio clínico. Y uno de los ejemplos de las ventajas de la microfluídica desde la perspectiva mecánica es el flujo turbulento versus laminar, en la microescala, el flujo laminar. El flujo laminar es más optimizado y predecible si tienen dos macrocanales que se unen y los juntan, los fluidos se juntan y luego se produce turbulencia. No pueden predecir lo que es lo que va a ir, dónde va a ir el agua, pero si tienen dos microcanales que se unen en menos de 1 milímetro de ancho, esos fluidos cuando se unen van a fluir en forma paralela, van a tener este flujo optimizado y con menos turbulencia entre ambos fluidos. O sea, cuando si la microfluídica puede ser útil en nuestra área, desde 2002 nos planteamos esta pregunta, si los pueden ser útiles para aislar el esperma. En dispositivo con microfluídica, el esperma motil puede desviarse del flujo inicial que vemos en naranja y nadar por este menisco generado por el flujo laminar y aislarse en esta zona. Entonces, como investigador, la gran parte de las cosas que hacemos no funcionan. Y bueno, tenemos que, la forma en que funciona la ciencia, pero esta fue una de las áreas donde fue iluminador y agradecido porque pudimos ver que funcionó de inmediato y llevó mucho tiempo encontrar distintas dimensiones, longitudes, aislamiento más eficiente del esperma. Acá pueden ver el semen que ingresa, el medio que ingresa aquí, y el flujo aún no ven el menisco, pero está aquí, está presente. Y cuanto más espermas na- eh, nada, las células todas fluyen en este flujo. Y vamos a llegar a un punto donde se dividen aquí. Y ahora cuando miran este esperma que aislamos en este canal, eh, todas las partículas se eliminan. No recibimos todo, pero se puede aislar una parte eh, que es muy rico en motilidad, numéricamente similar aquí, donde vamos a un promedio de 45% de motilidad a 98% de motilidad. Y en la misma publicación pudimos demostrar que cuando aislamos los esperma y vemos la motilidad, aíslan esperma de distinta morfología. Como embriólogo práctico, yo diría que, bueno, no es tan importante, no es tan difícil aislar. Pero la pregunta es, ¿podemos utilizar la microfluídica para aislar más esperma con una reducida cantidad de fragmentación de ADN? Sabemos que como procesamos
liberamos radicales de oxígeno libres y llevan a fragmentación. Hicimos un estudio para estudiar el procesamiento del semen, certificación, densidad y la cantidad de fragmentación de ADN en el esperma que estaba aislado. Y esto nos dio menos esperma que tiene fragmentación de ADN cuando viene de la separación de microfluídica y con la centrificación y degradación cada diente de densidad. Demostramos más recientemente utilizando otros sistemas y se ha quedado demostrado por otros grupos que es repetible. Bueno, vamos a avanzar con la microfluídica o el cultivo de embriones. Este es el dispositivo que nosotros comenzamos a trabajar en los 2000 y estamos trabajando junto con ingenieros, profesor Takayama, con el que tuve el honor de trabajar con él desde hace muchos años, y establecemos un sistema que tenían un cartucho de microfluídica y con este dispositivo tiene estas pins y el movimiento puede ser regulado por un software. Entonces pueden ver que es prácticamente como un sistema vascular, un cerebro y un corazón, un sistema vivo artificial para el cultivo celular. Rápidamente acá tenemos un video de cómo es un cartucho. Tienen un reservorio para el medio, microcanales que pueden llevar el fluido a este embudo, prototipos hechos con material PDMS que es transparente, permeable, flexible. Este puede asentarse en la parte superior de los flujos internos, pero tienen microcanales que son muy delgados, 30 micras de altura. Esto ha sido diseñado de la forma que queríamos, de esta manera, porque no queremos que los embriones ingresen a estos microcanales. Los microcanales están ahí para llevar fluido y quitar fluido. Se asientan estas clavijas, estos pins 16, a través de este portal que va a una computadora, una laptop, y pueden programar la forma en que quieren que se muevan estas clavijas. Entonces lo que pueden hacer es alinear los canales sobre estas clavijas y poner el medio en el microembudo. Y si observamos a esta parte inferior, pueden ver que se empujan sobre la parte inferior y cuando lo hacen en secuencia es prácticamente como que está llevando fluido a través de los microcanales en forma continua, muy consistente, eh, con un flujo lento. Tratan de diseñar el sistema para que sea fácil de utilizar, fácil de pipetear y llega a la parte inferior, no entran los microcanales. Los microcanales están trayendo un nuevo medio de forma continua y quitando los medios usados. Comenzamos con embriones de ratón. Ven uno de los datos de los estudios que hicimos utilizando el desarrollo de embriones de ratones, 96 horas, sin cultivo dinámico, cultivo de microfluídica, y luego lo dividimos en las primeras 45 horas en forma dinámica y estática, y la forma reversa. El estándar era hacer el flashing de los embriones, 96 horas de cultivo. Lo primero que ven se cierra el gap de lo que existía durante décadas y lo que ocurre al desarrollo de embriones in vitro versus in vivo. Y por lo tanto, estos embriones en el cultivo dinámico 96 ahora es mejor que el estático y mejor que 48 horas, así que decimos que este está tiempo dependiente y también independiente del estadio, un beneficio. Y también estudiamos los cigotas humanos congelados. Es un estudio de seguridad que demuestra que pueden ver el prototipo, que se lo puede ver diferente, pero pueden ver, tomar estos embriones congelados donados, cultivarlos 72 horas, 96 horas, y pueden ver el desarrollo, el estadio de 8 células, morula y blastocisto, con mejor numéricamente cada estadio. Entonces, lo que habla de la seguridad y lo que vemos lo mismo en el desarrollo del embrión es tan eficiente dentro del medio de cultivo de microfluídica. Cuando pasamos a otros elementos,
de automatización y otra cosa de pensar el análisis en tiempo real on chip del embrión, metabolismo, secretomas. Y acá tenemos más de fluido en el cartucho, pueden cultivar el embrión en el cartucho, pueden también tener enzimas en el cartucho y luego pueden utilizar un programa de microfluídica, tener la carga y mezcla de muestras, reacciones de las enzimas, detección y análisis en tiempo real en este cartucho, independientemente de que alguien esté en el laboratorio o no. Entonces esto puede ocurrir en tiempo real, con el tiempo, día y noche, y pueden venir alguien al laboratorio y tomar lecturas del metabolismo de cada embrión con el tiempo. Podemos acá medir la glucosa, no cada 20 minutos. Vemos la diferencia entre 100 micromoles y 50. La misma publicación demuestra que podemos medir la producción de lactato del embrión. Son embriones de 2 células y luego blastocistos. Y podemos medir la cantidad de glucosa de manera muy similar, de lactato, como uno lo mediría con una métrica invasiva, pero esto es no invasiva y en tiempo real. Estas cosas ayudan a futuro a la automatización de algunas de estas tecnologías. No somos los únicos que estamos trabajando esto. El doctor De Brast de Holanda tiene experiencias hermosas en automatización, microfluidics, en cultivo, análisis, y esto se informó en el 2017. Finalmente, antes de resumir, la idea de utilizar microfluidos para la vitrifacción. Quería comentarles este tema. Trabajamos por pasos en vitrificación para distinta protección y sabemos de informes previos que cuantos más pasos podemos hacer, los resultados serán mejores, no necesariamente en sobrevida, sino en el desarrollo. Pero si lo hacemos manualmente, estamos limitados a la cantidad de pasos que podemos hacer. Pero estuvimos pensando en esto y pensamos, esto es microfluidos. Quizás podemos cambiar gradualmente las concentraciones para llegar al mismo punto de 8 a 9 minutos. Pero haciendo esto, tenemos una cantidad infinita de pasos, lo que debería ser beneficioso. Así que hicimos estos estudios con embriones de ratón y bovinos. Vemos parte de los resultados con CPA microfluídico, permeable, no permeable, y podemos ver la esfericidad, cómo se comporta la membrana. Vemos una diferencia a nivel visual y podemos demostrar que los embriones y los cigotas están criopreservados con la gradiente microfluídica de crioprotección y son mucho mejores y por ende el desarrollo es mejor. Y en cuanto a la sobrevida, no hubo diferencia, así que tenemos que mirar las cosas más adelante en el proceso, donde sí se ven las diferencias. Así que creo que lo que vemos acá es que con el tiempo, otros y nosotros venimos trabajando en las partes de esta automatización y empezamos a ver dónde se van integrando las partes. A futuro tenemos que pensar en un laboratorio ART con el chip, integramos la aislación del esperma, la maduración de ovocitos, inseminación con ICSI robótico, que no da el tiempo para hablar hoy, la evaluación de la fertilización, morfometría cinética en tiempo real del embrión y también a la vez poder hacer la evaluación metabólica en tiempo real en el chip, que toma considerando lo que sería un biomarcador a futuro, tenemos una manera de automatizar su medición con el tiempo. A futuro quizás veamos que hay un PGTA no invasivo en el mismo tipo de plataforma y la vitrificación per se. Con los años
Venimos trabajando con microfluidos y automatización. Nos preguntamos antes de empezar, ¿por qué lo hacemos? Es importante siempre preguntarse por qué. Por el hecho de que podamos hacer algo no siempre implica que hay que hacerlo. ¿Hay algo que podemos hacer, algo a nivel biológico y físico que no podemos hacer hoy? Y algo que hacemos hoy puede ser mejor, más eficiente, con mejores resultados. ¿Hay algo que hagamos hoy que sea menos oneroso, que requiera menos trabajo? Cuando se dan estas cosas, esto es un FIB y democratizado porque va a poder darle acceso a mayor gente en la sociedad. Estas cosas son cosas que tenemos que desear. Hay algo que hacemos hoy, pero que lo podemos hacer de manera más segura a nivel biológica, con epigenética y o física. Hay una manera más segura de hacer las cosas para reducir la pérdida de gametos, embriones y el error humano. Podemos mejorar la consistencia, eliminar la subjetividad. Tenemos que facilitar el uso del aprendizaje por máquina y la inteligencia artificial para permitir nuevas formas no solo de automatización, sino de automatización inteligente. Quisiera agradecer a mis colegas, gente de mi laboratorio, la financiación de los institutos nacionales de salud, la Fundación Wallace Culture y la gente que viene trabajando conmigo desde hace años, que son muy importantes en estos estudios. Como se habla y habló sobre la integración del futuro. Muchas gracias y si tienen preguntas, un placer responderlas. Bueno, muchas gracias, Gary, por tu presentación. Las preguntas las vamos a hacer hacia el final de las conferencias. Les pedimos a todos, por favor, que hagan sus preguntas en el espacio para realizarlas de preguntas y respuestas. Así podemos participar con ustedes hacia el final en el momento del espacio de la discusión. Bueno, finalmente vamos a invitar al doctor Marcos Meseguer, a quien ya presentamos también y le agradecemos por su gentil participación. Marcos nos va a hablar acerca de la importancia y la utilidad del Machine Learning y la inteligencia artificial en este laboratorio 5.0 al quien hemos llamado. Bueno, Marcos, muchas gracias y te dejamos por tu presentación. Muy bien, pues voy a compartir pantalla y espero que me veáis bien. Bueno, he titulado así la charla, lo que el ojo no ve, con la idea, bueno, tiene que ver con un programa que es muy famoso aquí en España, que se llama así, que es de fútbol y básicamente está buscando pues, los que los jugadores hacen en el partido, pero que normalmente nosotros no nos fijamos porque estamos viendo siempre dónde va la pelota. Entonces puede ser algún símil parecido a lo que nos está pasando con la inteligencia artificial aplicada al embrión, aunque mi idea es hablaros un poco de la reproducción asistida. Aquí tenéis un poco aquí tenéis un resumen de los conceptos y los temas que voy a tratar. Y vamos a empezar un poco por ponernos en situación y hablar de cuál es el éxito en los tratamientos de reproducción asistida. Son diapositivas que me cedió gentilmente Diego Ezcurra, que es, como bien sabéis, argentino y que hace unas diapositivas maravillosas. Y entre ellas aquí esta es muy interesante porque sobre todo nos relata la importancia que tiene el éxito de los tratamientos de reproducción asistida en el tratamiento en sí y qué aspectos pueden condicionar más el resultado, como puede ser la estimulación ovárica, como son los procedimientos del laboratorio desde la obtención de los ovocitos al cultivo y cómo van influenciando también otros factores que ya no tienen que ver directamente con nosotros, sino que tienen que ver con el paciente o con otros aspectos del tratamiento que ya no tienen que ver con el laboratorio o con los tratamientos de reproducción asistida y que van a condicionar el éxito de un tratamiento. Entonces, bajo esas circunstancias, partimos de tratamientos donde no tenemos una efectividad absoluta, y esto tiene que ver con la pregunta que hacíais antes, y si la inteligencia artificial va a ayudar o nos va a permitir mejorar los resultados.
y que el éxito de los tratamientos de reproducción asistida varía de unos países a otros y por supuesto, en función de los pacientes también, y es difícil establecer un valor de referencia, como aquí podríamos hablar de un 33%, pero encontraréis grupos y clínicas con valores más altos, pero también con pacientes de mejor pronóstico. Y todo viene alrededor de la posibilidad de mejorar la subjetividad con la que normalmente en los laboratorios de reproducción asistida trabajamos con los gametos. Este es el caso de los espermatozoides y cómo podríamos mejorar el proceso de selección. Y también, obviamente, asociado a la selección de los ovocitos, en el caso de que tuviéramos que hacerlo, y sobre todo a la selección de embriones, y donde más voy a centrar esta charla. Entonces, para introduciros algo de la inteligencia artificial, que yo para nada me considero experto en inteligencia artificial porque soy embriólogo y estoy aprendiendo como vosotros día a día, y lo que más o menos entiendo de la inteligencia artificial es que realmente es una herramienta que podría ayudarnos a mejorar. Y podríamos pensarlo en medicina y más en concreto en reproducción asistida porque lo estamos viendo en otras áreas de nuestra vida diaria. Primero partiendo de conceptos básicos de que la inteligencia artificial se ha subdividido en algunas variantes. La más conocida es el Machine Learning, que básicamente yo he entendido que es ayudarnos de la estadística convencional para realizar modelos predictivos, pero que en vez de realizarlos el ser humano los hace una máquina. Es decir, nosotros le damos las herramientas estadísticas a la máquina y por procesos complejos que después veremos es capaz de elaborar algoritmos predictivos. Y después está la variante del Deep Learning, donde no se utiliza la estadística convencional y donde necesariamente nosotros no tenemos por qué enseñarle al sistema o al software qué es lo que tiene que ver, sino que tiene libertad absoluta para decidir y determinar qué patrones o qué valores o qué imágenes o qué partes de la imagen son más importantes para seleccionar un embrión. Pero bueno, en nuestra vida diaria la inteligencia artificial ya se utiliza de rutina, por ejemplo, en la identificación de la clasificación de los idiomas, en la traducción, que lo tenemos en aplicaciones como Google, pero también se utiliza en identificación de imágenes. La más sencilla que me viene a la cabeza es cuando uno va a aparcar el auto en el garaje y nos identifica la matrícula, o la identificación de imágenes que tenemos en el teléfono móvil para desbloquearlo. Pero también estos sistemas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a mejorar la planificación del trabajo, optimizar recursos, etc. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Tampoco es fácil de entender para alguien que no es experto o para nosotros que somos profesionales de la medicina reproductiva, pero básicamente la inteligencia artificial le proporcionamos una serie de información, unos inputs que pueden ser de todo tipo en función de la dimensión en la que estemos trabajando, y esa información se va clasificando, se va procesando. Este es el ejemplo de Machine Learning con redes neuronales, donde se van acumulando la información en nódulos, donde hay una entrada de información, una salida, un intercambio de información entre nódulos de las mismas, y después tenemos un output que es virtualmente una ayuda a la hora de realizar un tratamiento de reproducción asistida, a la hora de seleccionar un embrión, cualquier tipo de guía virtual que nos puede ayudar a mejorar un proceso. El tema es que, claro, empezamos a hablar de inteligencia artificial y todo eso se ve reflejado en un aumento significativo del número de publicaciones que van apareciendo en cualquier campo de la investigación. Y eso mismo se puede reflejar también en medicina, con un aumento exponencial del número de publicaciones, que también ocurre en la reproducción asistida o en la medicina reproductiva. Entonces voy a hablaros de campos sencillos y evidentes donde la inteligencia artificial ya se está aplicando, no es que se vaya a aplicar. Uno de ellos es las plataformas de automatización del proceso de evaluación del embrión. La evaluación del embrión pasó de la evaluación puntual a la evaluación continua. Los sistemas de time-lapse aparecieron a partir del año 2010, pero ha sido en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, donde han aparecido plataformas que de manera automática evalúan el embrión. Entonces voy a poneros aquí el ejemplo de 2 sistemas que utilizamos de rutina en el IBI de Valencia. Uno es el sistema de la SES 2.0 con su variante 1.3, que es de sistema de anotación manual, que va incorporado al software de Geri, y donde nosotros
Por un lado, en esta versión os estoy enseñando cómo el embriólogo anota manualmente todos los eventos del desarrollo embrionario que nosotros consideramos que son importantes, aunque podría haber muchos más, divisiones de células, compactación, formación de blastocisto, y cómo con la versión de la SED 2.0, que va incorporada en el sistema, que veis ahí en azul, todas estas anotaciones se hacen de manera totalmente automatizada. Es decir, el tiempo que nosotros normalmente invertimos en evaluar y detectar todos aquellos eventos del desarrollo embrionario que son importantes, lo hacemos de manera automatizada con este sistema. Es decir, que un embrión no necesitamos tiempo para evaluarlo, se evalúa automáticamente. La base de este software viene de esta publicación que acabamos de hacer en el RBM Online. La primera autora es Lucía Alegre, forma parte de su tesis doctoral. Y en este trabajo lo que pretendíamos era subir a una nube todas estas anotaciones que se hacen de manera automática por este software y utilizarlas también para hacer comparaciones masivas. En este caso, pues en esta nube veis muchos embriones, algunos de ellos que implantaron con color azul y otros que no, dos variables de tipo morfocinético y un estudio donde el sistema nos hace un ranking, nos las clasifica en función de la similitud que tienen los embriones de una paciente, que están aquí, tiene 11 embriones, con respecto a aquellos embriones que implantaron y que hemos subido a la nube. Es decir, la posibilidad de hacer un análisis de una comparación masiva de embriones implantados que tenemos en una base de datos con embriones de una paciente que se suben a la nube, nos hace una clasificación automática, un ranking que nos puede ayudar a clasificar al embrión y a seleccionarlo en función a la similitud con aquellos embriones que implantan. Este sistema lo probamos clínicamente, o sea, lo aplicamos en la clínica en el IBI de Valencia. Hicimos una clasificación de los embriones en función de su similitud con aquellos que implantaban. Hicimos categorías desde la mejor hasta la más baja, desde la clasificación top al low. Y como veis, pues había una asociación entre las posibilidades de embarazo y la similitud con aquellos embriones que implantaban en una nube. Incluso también pues, vimos la posibilidad de que si seleccionábamos al menos un embrión de calidad top, de las mejores, respecto a aquellos casos donde no teníamos ningún embrión en ese grupo, la probabilidad de tener un embarazo evolutivo pues, aumentaba en aproximadamente un 20%. También pudimos ver cómo estos tipos de sistemas nos podían ayudar a evitar las gestaciones múltiples, porque seleccionando embriones de muy buena calidad, en el caso de poner más de un embrión, aumentamos considerablemente o drásticamente la probabilidad de tener un embarazo gemelar, hablando de esta proximidad con los embriones implantados. Bueno, el resumen es que este sistema nos ha hecho las anotaciones automáticas, potencialmente nos puede clasificar los embriones y además nos avisaba de aquellas anotaciones, aquellos eventos del desarrollo embrionario que no estamos completamente seguros, la máquina no está completamente segura de que están bien hechos porque están fuera del rango convencional y nos obliga a que nosotros lo revisemos manualmente y estemos seguros de que las anotaciones son correctas. Entonces, este es un ejemplo de aplicación de la inteligencia artificial para la anotación automática y este es otro de los ejemplos que quería compartir con vosotros, el sistema del EmbryoScope, el KidsCore, que básicamente hace algo parecido a lo del Geri. En este caso anota todos los eventos del desarrollo embrionario, pero a diferencia de la anotación de la SED 2.0, aquí el software nos pide que nosotros confirmemos manualmente cada uno de los eventos, es decir, que estemos seguros o que le confirmemos a la máquina que efectivamente el embrión se dividió 2 células, a 3, a 4, a 5, a 6, en ese tiempo en particular. Y una vez registrados todos esos tiempos, el sistema nos permitiría clasificarlos automáticamente. Entonces, una de las ventajas que además tiene este sistema, que tiene que ver con la inteligencia artificial, es que además la morfología del trofo ectodermo y de la masa celular interna se anotan automáticamente, es decir, nos dice ya también cuál es la morfología de ese blastocisto. Y seguidamente nos hace una puntuación de 1 a 9.9, como veis ahí, de los embriones, y nosotros seleccionamos, ahora es como está la última imagen, no se ve ningún embrión, ahora iremos un poco para atrás, seleccionaremos el embrión con score más alto en base a la morfocinética que se ha anotado semiautomáticamente y en base a la morfología del blastocisto. Bueno, este sistema que se llama KidsCore está basado en un estudio multicéntrico que no hemos hecho nosotros, simplemente nosotros lo que hacemos es aplicarlo clínicamente. Como os decía, clasifica los embriones de 1 a 9.9, está pensado para transferencias en blastocisto. Y estos son los resultados que hemos visto nosotros en el IBI Valencia aplicándolo. Tiene que ver con la tasa de implantación y con la tasa de recién nacido vivo, agrupando los valores de KidsCore en categorías con la misma cantidad de puntuación o con la misma cantidad de embriones.
pues vemos una asociación directa entre la tasa de implantación y la puntuación del KIT-score. A mayor KIT-score, mayor tasa de implantación, y también a mayor valor de KIT-score, mayor probabilidad de tener un niño sano en casa. También lo hemos utilizado en pacientes de PGTA y hemos intentado cuantificar por regresión logística cuál es el valor que tiene cada unidad de KIT-score en la probabilidad de implantación, y es en 1.2, es decir, multiplicaremos por 1.2 la probabilidad de que esa paciente consiga un embarazo evolutivo si ese embrión tiene una puntuación una unidad mayor, es decir, que está cuantificado, y eso es independiente de que el embrión sea analizado genéticamente. Esto se refiere, lo que he hablado hasta ahora, se refiere a las plataformas que nos han automatizado el proceso de evaluación, pero claro, la inteligencia artificial también nos permitiría explorar nuevas variables. Y os traigo aquí un artículo que publicamos junto con un grupo de embriólogos de Estados Unidos y también con Diego Ezcurra, con una reunión que se hizo con expertos en inteligencia artificial, donde intentábamos resumir cuáles son las potenciales ventajas que tendría la aplicación de la inteligencia artificial en reproducción asistida. Por un lado, para identificar al paciente, quizás una identificación prematura o con anticipación, para saber qué pacientes potencialmente podrían ser nuestros pacientes en una unidad de reproducción asistida. Una vez los tenemos en la consulta, mejorar o quizás darle a conocer al paciente cuáles son sus expectativas de éxito, y además qué tipo de tratamiento deberíamos escoger para optimizar y mejorar las posibilidades de éxito, por ejemplo, los tratamientos o los protocolos de estimulación ovárica. Ya en el laboratorio, ayudarnos a tomar decisiones a la hora de seleccionar gametos y embriones, y en el momento de la transferencia también, como bien sabéis, ayudarnos a definir un endometrio receptivo con los sistemas de clasificación como el ERA, que es el más conocido, que ha utilizado bioinformática e inteligencia artificial. Os traigo aquí dos publicaciones nuestras, recientes, súper recientes, estas de Fertility and Sterility, donde hemos utilizado redes neuronales para aplicar modelos de selección embrionaria y predecir el potencial de implantación. En este caso, este estudio también se basó en la utilización de las utilidades que tiene el software del EmbryoScope para anotar variables morfológicas que están en el embrión, y unos sistemas que se llaman Drawing Tools, que ya habéis visto anteriormente, pero hacemos un estudio de todas las variables y la dinámica morfológica del embrión, y con ello, pues lo que hicimos, entre otras cosas, fue buscar parámetros que pensábamos que eran interesantes para la selección del embrión, como por ejemplo el punto de aparición de los pronúcleos, qué movimientos realizan los pronúcleos desde que aparecen hasta que desaparecen, cuál es el diámetro máximo del blastocisto, cuál es el área de la masa celular interna, cuál es la duración del ciclo celular del trofoctodermo, que hasta ahora nadie había descrito. Es decir, generamos una cantidad de variables enorme, utilizamos redes neuronales y buscamos un modelo predictivo. En este estudio utilizamos o desarrollamos muchas redes neuronales. Algunas, como esta, con vuestro permiso voy a utilizar el puntero láser, algunas como estas que utilizaban simplemente variables morfocinéticas clásicas de toda la vida, y aquí tenéis el valor bajo la curva, o sea, su capacidad predictiva, utilizando una red neuronal, utilizando esas variables que os había dicho que nos habíamos inventado, que nos habían parecido importantes para predecir la calidad del embrión, y después una variable nueva que combinaba variables morfocinéticas clásicas con estas nuevas que habíamos descrito y que nos estaban presentando un área bajo la curva con capacidad predictiva relativamente interesante, de 0.77, siempre superior a lo que habíamos visto hasta ahora publicado solo con morfología. Bueno, es un ejemplo de aplicación de red neuronal. Otro lo puedo enseñar aquí, tiene que ver con el Getty. Este es un vídeo que grabamos aplicando la inteligencia artificial para estudiar el desarrollo de los embriones en el Getty. Por lo que veo, no quiere ir el vídeo ahora mismo. Lo que hacemos aquí es cargar imágenes que vienen del Getty en un software de inteligencia artificial. Como veis ahí, el pocillo del Getty es diferente en aspecto al del EmbryoScope. Y este sistema lo que nos hace automáticamente es clasificarnos el embrión. Primero selecciona las zonas de interés, el trofoctodermo y la masa celular interna, y después nos hace una clasificación automática del embrión o nos da su modelo predictivo. Es decir, un sistema totalmente automatizado donde podemos poner muchos embriones, utilizar varias redes neuronales y nos va a dar un score. Y está basado en imágenes del Getty. Bueno, esto lo presentamos este año pasado en el Congreso Americano de Medicina Reproductiva online, lamentablemente,
Y bueno, aquí veis la capacidad que tenía en lo que es el entrenamiento para predecir el niño en casa y después su capacidad para predecirlo en el test, o sea, en la vida real. Una área bajo la curva aproximadamente 0,65, más baja que en las redes neuronales anteriores, pero este es un modelo totalmente independiente que utiliza variables de las escalas de grises en las imágenes del Getty a la hora de clasificarnos los embriones. Otro ejemplo de red neuronal. El último que os quería enseñar por nuestra parte es un artículo que acabamos de publicar en el RBM Online, donde hemos combinado análisis de imagen por inteligencia artificial con la presencia de proteínas en el medio de cultivo utilizando ProteoArrays. Aquí generamos una cantidad de variables brutal, tanto variables morfológicas como de niveles de proteína en el medio. Esas variables se han combinado, se han utilizado redes neuronales y hemos intentado predecir el niño en casa. Bueno, aquí tenéis el estudio como está hecho, tiene 212 embriones, es un estudio con casuística muy grande, sobre todo en lo que tiene que ver con embriones euploides transferidos, donde hemos estudiado el perfil proteómico y también un estudio previo para caracterizar la morfología del blastocisto por inteligencia artificial. Y de este estudio hemos hecho varias redes neuronales, una de ellas que combina 20 variables morfológicas y 2 proteínas en el medio de cultivo, la interleuquina 6 entre otras, nos daba un resultado espectacular, teniendo en cuenta que la N es solo de 80 embriones, con una capacidad predictiva del 100% para identificar el embrión con mayor probabilidad de implantación. Esto parece ciencia ficción, los resultados son espectaculares, pero el tamaño muestral es pequeño. Veríamos cómo funcionaría esto con estudios a gran escala. Os voy a presentar plataformas de inteligencia artificial que están actualmente trabajando, algunas de ellas. Esta es AI10, que viene de Israel, con ella estamos trabajando. Este es un trabajo que presentamos en conjunto con ellos en la ESRE. Solo analizaba las primeras 24 horas del embrión en su desarrollo, solo en estadio de cigoto, estudiaba el patrón de los pronúcleos, cómo se movían, cómo desaparecían, también estudiaba el perfil del cigoto y con ello hacía una cuantificación o un intento de predecir el niño en casa con áreas bajo la curva, con distintas redes neuronales que oscilaban entre 0,69 y 0,7. No está mal, porque solo utilizando inteligencia artificial en las primeras 24 horas tenía una cierta capacidad predictiva para el niño en casa. Hay otras plataformas, no puedo hablar de todas, algunas de las más conocidas, esta que también es de México, que es el sistema de Lerica, que trabaja solo con imágenes, no trabaja con vídeos, es decir, que puede utilizarse con imágenes de cualquier laboratorio sin necesidad de que tenga timelapse. Un sistema que aísla la imagen del blastocisto, aísla las partes del mismo, lo segmenta y que se ha descubierto, que se ha publicado, que tiene capacidad predictiva para distinguir embriones con mayor o menor probabilidad de ser euploides, combinando también con variables del paciente. Otras plataformas, esta es la que se publicó por Tex Vermillion en Human Reproduction, una de las primeras, que también solo analiza imágenes de microscopio, no necesita timelapse y que clasifica los embriones de manera automática, de una manera distinta a la que lo hacen los embriólogos, pero con unas buenas capacidades predictivas de viabilidad y de no viabilidad de embriones. Por último, os quería hablar también del sistema de Violet, de Future Fertility, que simplemente trabaja solo con el ovocito, que es interesante también porque es nuevo. Nosotros tuvimos la posibilidad de probarlo en nuestras imágenes durante el periodo de la pandemia, que estábamos muy aburridos, no teníamos tiempo de trabajar en el laboratorio, no había posibilidad. Entonces estuvimos cooperando con ellos, compartiendo imágenes, y por un lado ellos nos intentaban predecir que ovocito después del ICSI va a fecundar y acertaban en un 82% de los casos, y después que ovocito después de microinyectar iba a generar un blastocisto viable y en este caso la capacidad predictiva de un 62%. Esta es una plataforma que solo trabaja con cigotos. Otra plataforma con la que publicamos y sacamos un paper en Nature Biotechnology es el STOR. El STOR, que es una plataforma que aprendió de nosotros para clasificar los embriones según su morfología, pero simplemente los clasificó en dos categorías, buenos y malos, y con eso se hizo un árbol de decisión. Lo que vimos en este caso es que la máquina coincidía bastante con nosotros a la hora de distinguir que era un blastocisto de buena calidad o de mala. Y como lo enseñamos en Estados Unidos y después comprobamos su habilidad con embriólogos de Valencia, pues vimos que efectivamente coincidía mucho con los embriólogos americanos, pero no tanto con los españoles cuando hablábamos de morfología. Entonces, para resumir,
Un tema, yo creo que apasionante, de la inteligencia artificial y con mucho futuro. Está claro que este tipo de tecnologías, creo yo, van a cambiar a medio plazo la forma que trabajamos en el campo de la medicina, incluidas las clínicas de fecundación in vitro. La implementación de lo que es la conectividad, de la que no hemos hablado aquí, de la automatización, que sí que hemos visto en el caso de la fecundación in vitro y de la embriología, y de la estandarización también a la hora de evaluar los embriones, va a ser muy importante para mejorar continuamente la fecundación in vitro. Esta es una frase de Diego también, que le encanta, lo de mirar al futuro con las lentes de gran angular, con la mente abierta, con la idea de reestructurar nuestra información y cómo esa información, la información que tenemos de los pacientes y la información que tenemos en el laboratorio va a cambiar la dimensión de las perspectivas de futuro que tiene el laboratorio, que tiene la clínica y que van a tener nuestros pacientes. Los algoritmos que utilizan Big Data, que utilizan inteligencia artificial, el aprendizaje automático, es muy probable que se conviertan en una parte importante de la fecundación in vitro para lo que es maximizar las eficiencias clínicas operativas y comerciales que tenemos en nuestras manos. Para finalizar, quería enseñaros fotos de algunos de los embriólogos que trabajan conmigo en el IBI Valencia, también de todos los doctorandos que tengo la suerte de tener en Valencia, que nos ayudan a investigar en la línea de la embriología. Destacaros que ya empezamos a tener no solo embriólogos, sino también ingenieros como Elena o bioinformáticos, es decir, está cambiando un poco el perfil del investigador en reproducción asistida también. Y bueno, eso es todo por mi parte. Invitaros, ya que tengo la posibilidad de compartir con vosotros el curso avanzado de embriología clínica que estamos haciendo en el IBI online en esta época de pandemia. Y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Marcos. Excelente presentación. Y bueno, ya tenemos 4 preguntas del público. ¿Querés, Cristian, empezar a hacerlas? Mientras tanto, me gustaría después que cada uno de los disertantes nos dé su opinión acerca de estos artículos que han salido últimamente diciendo que en el 2045 la reproducción humana va a ser básicamente asistida. ¿Sí? ¿Qué opinan acerca de eso? Bueno, muchas gracias, Flor. Vamos a empezar con una pregunta dirigida específicamente para Gary, que nos mostró un escenario bastante interesante y completo de cómo la aplicación de estas nuevas tecnologías pueden ayudarnos en el día a día a diferentes niveles en el laboratorio de fecundación in vitro. La pregunta que hace un asistente, Gary, es que si vos consideras que esta tecnología de microfluidos, particularmente las que mostraste para espermatozoides y embriones, en estos lados del mundo, ¿no? Si consideras que el costo de estas tecnologías va a ser alcanzable para estos laboratorios de nuestra parte del mundo, y si eso va a ser trasladable el costo hacia el paciente y en cómo encarecería estos procedimientos. Yes, you were. And a very good question. Muy buena pregunta. Es una de esas cosas en que hay un costo adicional en comparación con lo que vemos hoy. Pero a medida que estas cosas se van normalizando, estandarizando, integrando, teníamos la pregunta si esto iba a desplazar a los embriólogos. Y nunca pensé que se los desplazaría, los vamos a seguir necesitando, pero quizás no en todos los pasos. Con el tiempo, las tecnologías, si pensamos en un teléfono inteligente, empezaron muy onerosos y empezaron a bajar los precios paulatinamente. Creo que va a ser lo mismo acá. Vamos a eliminar en algunos de los costos del laboratorio y son algunas cosas y hay otras que vamos a pasarle al paciente. Pero lo interesante del costo es que también tenemos que pensar en los beneficios potenciales, confiabilidad, eliminar la variable subjetividad, eficiencia. Por muchos años la gente decía, ay, ¿cuánto cuesta esto? Y no le puedo decir cuánto va a costar, pero tenemos que considerar esto a futuro porque hay muchos beneficios y nuevamente si es beneficioso y se puede reducir el costo del laboratorio,
equipos y demás, todas estas cosas se pueden transferir al paciente. Como le decía, eventualmente no va a ser algo ya, pero en algún momento va a ser menos oneroso de lo que es hoy, por ende va a estar a disposición de mucha más gente. Muchas gracias, Gary, por tu respuesta. Antes de pasar a las preguntas generales de la encuesta que va a hacer Florencia a cada uno de ustedes, yo tenía una pregunta para Marcos específicamente. La verdad que a lo largo de estos webinars que hemos tenido, Marcos, en todo el año pasado, tuvimos la oportunidad de escucharte a vos y varios otros speakers. Y la verdad que quería que me ayudes a entender, vos has contado lo complejo que puede llegar a ser generar algoritmos de deep learning para poder predecir cosas. Y en ninguna de tus charlas te escuché hablar de predicción de euploidía, ¿no? Siempre es nacido vivo, mejora en ese punto. ¿Cómo podés explicar un poco que a partir de un análisis de una imagen podamos predecir euploidía en un embrión? Bueno, no os he hablado de euploidía, pero si os esperáis a la S, ahí tenemos una comunicación oral de eso y aparte una ponencia general. Entonces me estoy guardando cosas. Pero no, bueno. quiere decir que no tenga. Vamos ahí, estamos trabajando ahora básicamente en eso. Pero sí, efectivamente, a ver, en nuestro caso, lo que estamos más trabajando son con vídeos completos en vez de con una imagen. Ahí he visto ahí una pregunta que creo que hacía Diego de si que creo que con una imagen solo podría realmente tener esa capacidad predictiva. Y claro, cuesta creer que con una imagen pueda o que con un vídeo no pueda más que una imagen. Yo no digo que con una imagen pueda llegar a hacerlo, porque es verdad que con las imágenes individuales estamos sacando una cantidad de variables descomunal. Pero también te digo que por lo menos las pruebas de inteligencia artificial que estamos haciendo nosotros solo con imágenes, lo que nos está pasando es que a lo mejor le damos 400 imágenes al software y solo nos analiza 200. 200 no puede, porque si el plano no sé qué, que si no lo veo bien, entonces, como decimos en España, falla más que una escopeta de feria. No sé si eso tiene sentido allí. Entonces, que no tiene, es un software que no nos está siendo útil. Pero con vídeos completos la cosa cambia. De hecho, ahora mismo nosotros con un grupo israelí tenemos un software que es capaz de medir durante el desarrollo cada una de las blastómeras, cómo se dividen y cuánto dura cada ciclo celular. Y han desarrollado un algoritmo que tiene capacidad predictiva de euploidía, incluso mejor o parecida al de no invasivo. Por eso yo creo que este sistema va a resultar muy interesante. De hecho, con este software estamos muy interesados porque si se acerca al no invasivo, eso quiere decir que por lo menos clínicamente lo podemos utilizar, no para sustituir el PGTA, pero para por lo menos ofrecerlo a nuestros pacientes como una alternativa de selección. Efectivamente, no, y sigue siendo no invasivo, ¿no? Con lo cual creo que eso es lo valioso. Bueno, muchas gracias, Marcos. Flor, te dejo con la pregunta para los... Sí, bueno, me gustaría, ya que la primera charla fue la de la doctora Aida, preguntarle qué opina acerca de que en un futuro toda la reproducción humana se va a volcar a hacer reproducción asistida y entonces cuál de todos estos eventos, ¿sí? La trazabilidad, la bioseguridad, la automatización, formación de nuevos embriólogos, o mejorar medios de cultivo, ¿cuál le parece que es lo más importante todo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo no creo que en 20 años pase esto, ni por asomo, vaya. Pero bueno, si tuviera que pasar en algún momento o si el porcentaje de niños que nacen de FIP incrementa, que esto sí que es posible, hay que mejorarlo todo. O sea, no vale con una rama del árbol. La pirámide hay que construirla desde la base muy bien y ir sumando peldaños, ¿no? Todo y empezando por el principio. Que a veces nos vamos te puedes ir a la puntilla, a la guindilla cuando tienes todo lo demás súper sólido, pero si no, a veces es mejor. Es como el labo, incubadores, ¿no? Incubadores de laboratorio y a veces, no sé si los técnicos están encargados y piensan, no sé, es que medir incubadores, qué rollo, mirar no sé qué tal, pero es que ahí van todas las pacientes. Si no tienes esto bien, lo demás ya da igual, que montes algoritmos súper tal, que
no te van a llevar a ninguna parte, ¿no? O sea que, bueno, todo bien sólido desde el principio. Muchísimas gracias. Acá hay una pregunta para Gary, que es ¿cuál es la experiencia del uso de la tecnología de microfluidos para la selección de espermatozoides de biopsia testicular? Si tiene experiencia. Yeah, great question. Excelente pregunta. De biopsias testiculares respecto esperma no hemos trabajado, pero en la Universidad de Utah, Carol's Crew está trabajando muy lindo con foco espiral para separar el no viable, también separarlo de glóbulos blancos y demás. Así que les diría que lean ese trabajo de James Osterlin y la doctora Carol. Todas estas tecnologías, habiendo trabajado con ellas, todas tienen algún inconveniente. Cualquier cosa con microfluidos, como de pronto la viscosidad de la muestra de semen afecta en gran medida la manera de fluir, la cantidad de residuos que pueden bloquear el canal de microfluídico espiral es muy significativo. Muchas de estas nuevas tecnologías pueden funcionar, pero no necesariamente funcionan siempre. Lleva tiempo ver estas cosas. Algunos de estos puntos originales funcionan muy bien. Podemos lograr que funcione, pero si no podemos hacerlo el 99% de las veces, si sabemos que en la clínica no podemos decirle, ay, perdimos el esperma porque se trabó en la máquina y no lo podemos sacar. No podemos hacer eso. Eso sería catastrófico. Por eso muchas de estas tecnologías llevan tiempo para implementar toda la configuración completa. Excelente, muchísimas gracias. Cristian. Gary, tengo una pregunta. En tu charla hablaste de un tema que para muchos es importante y para otros muchos más. El DNA fragmentation del espermatozoide. Vos comentaste que puede ser mejorado con microfluidos. Quisiera que nos cuentes cuál sería el mecanismo por el cual eso puede ocurrir. Si hay muchos métodos de selección espermática específicamente hechos para detectar DNA fragmentation y los resultados no han sido del todo buenos. Este método que de alguna forma no nos traduce directamente fragmentación del ADN, ¿cómo hace para mejorar esa característica del espermatozoide? Yeah. Again, another great question. Excelente pregunta también. Tenemos que tener mucho cuidado con la terminología. Espero no haber dado la impresión de que mejoramos la fragmentación de ADN. Microfluídica no mejora la fragmentación de del ADN. Alivia la fragmentación que se da durante el procesamiento del esperma. No mejora, no repara el ADN, reduce la cantidad de fragmentación que se da durante la centrifugación, la separación intensiva de gradientes, que no son resultados sorprendentes porque tenemos que pasar el esperma a través, o sea, filtrarlo, sacarlo los radicales libres. Eso ya induce la fragmentación. Así que quiero ser muy claro. Ya se me ha preguntado esto otras veces antes. No les digo que mejore la fragmentación. Simplemente ayuda a aliviar la formación de la fragmentación que se da en el proceso. Muchas gracias, Gary. Flor. Bueno, hacemos una última preguntita porque ya nos estamos quedando sin tiempo, o más que pregunta es una opinión. Es que una posible afirmación es que los embriólogos vamos a ver, tocar menos embriones y gametas y sí más software y herramientas de control y monitoreo. ¿Lo ven así?
Pues no sé, ¿puedo hablar yo que soy embriólogo? Por supuesto. Pues, a ver, yo creo que manipular vamos a seguir manipulando igual. Lo que sí que nos ha cambiado un poco, por lo menos lo que veo más cercano, es que yo a ver, la automatización de algunos procesos aún la veo lejana o no sé si realmente aportará algo. Aparte, como la mano de obra del embriólogo es tan barata, por lo menos aquí en España, no sé yo si las máquinas van a salir más económicas. Y desde luego aquí por lo menos yo creo que los embriólogos trabajan bien y no veo esa necesidad de que es que no tenemos gente con buenas manos, como nos venden las empresas que trabajan. Eso es que falta gente que lo haga bien, no hay estandarización. No veo ese problema aquí, desde luego. Yo no sé si en otros sitios estará. Pero sí que lo que veo más fácil, y aparte Aida, Aida, la doctora Pujol, ha dado un toque muy Aida, importante. Aida. Tú puedes estar haciendo aquí florituras con las imágenes y eso, pero si no tienes un buen laboratorio con unos buenos embriones, porque tienes una buena base, da igual todo lo demás. Entonces, lo más importante es eso. Pero sí que yo creo que sí que hay un futuro muy evidente en lo que es el tratamiento de los datos. Tenemos tal cantidad de datos brutal. Tomamos decisiones, sobre todo los ginecólogos ahora es escoger un tipo de tratamiento, de protocolo de estimulación o otro, que lo hacen un poco como si fueran un alquimista. O nosotros a la hora de seleccionar embriones, donde no nos ponemos de acuerdo entre nosotros muchas veces, ese tipo de cosas las veo muy, muy evidentes y muy fáciles de ejecutar actualmente. Ya tenemos las herramientas ahí. Ahora, lo que es todo lo manual, yo no acabo de ver que eso se sustituya tan rápidamente. Eso aún le queda bastante. Pero todo lo que es digital, sí, ahí tenemos ya herramientas delante de nosotros. Excelente. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nada, agradecerles a los tres las excelentes disertaciones, el habernos acompañado y estar presente, y agradecer a la industria farmacéutica que nos apoya para que podamos hacer estos eventos. Agradecer a todos los participantes y te dejo a vos, Cris, que cierres. Yo nada más. Muchísimas gracias a todos. Bueno, no más que sumarme al agradecimiento de Florencia, a ustedes los speakers con excelentes disertaciones y a los asistentes también por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros e invitarlos a los próximos encuentros al MER que se van a ir dando a lo largo del año, así que estén atentos a estas publicaciones para poder participar de nuestros próximos eventos. Gracias a todos, muy buenas tardes, buenas noches allá en Europa y espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Gracias. Thank you. Adiós, gracias.